Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Hoy traigo un tema diferente. Hoy vamos a hablar acerca de la versión. ¿Qué es una versión? Vamos a tomar como lectura la palabra a Génesis 39, 7. Vamos a leer parte de esta historia. Dice así: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y él no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de lo de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y le habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo vi grande voz. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a resumir un poco aquí. Entonces vemos esta mentira tan grande, tan cruel que dijo esta mujer a su esposo. Aquí en esta historia podemos ver cómo fueron los hechos. Luego, cuando su esposo viene, ella le dijo a su manera. El siervo de José se enfurece por lo que ella le dice y lo echa a la cárcel. Pero el siervo de José no escuchó la versión de José. Por eso cometió un acto de injusticia. Porque nosotros, para establecer un justo juicio, debemos escuchar las dos versiones. Él echó a José a la cárcel sin escuchar la versión de José. Entonces, mi querido hermano, el mundo, la humanidad entera está llena de este terrible mal, donde no escuchamos las dos versiones. Nosotros, cuando se nos presente una situación como esta, igual o parecida, llámese como se llame, debemos escuchar las dos versiones. Para nosotros establecer un justo juicio, debemos escuchar las dos versiones. Vámonos a irnos a Reyes 3 en adelante a ver un caso de gran magnitud, por decirlo así. Un caso de gran magnitud. Dice aquí un subtítulo: sabiduría y prosperidad de Salomón. Vamos a leer un poco, mis hermanos, porque vale la pena leer esta historia. Aquí no quiero resumir, sino leerla toda. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, el desenlace de esta historia. Continúa diciendo: y el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto.
Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por medio, al niño vivo y da la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, da a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos apreciar, mis queridos hermanos, que una de estas mujeres mentía descaradamente. Aquí hubo discernimiento, mis queridos hermanos. Hubo un discernimiento, porque discernir es diferenciar el bien del mal. O podría ser también diferenciar una cosa de otra. Pero sigamos leyendo un poquito más, mis queridos hermanos. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Claro, mis queridos hermanos, ninguna madre quiere que a su hijo lo mate. Entonces aquí hubo un caso de discernimiento. El rey Salomón tenía discernimiento, por eso pudo diferenciar el bien del mal. Continúa leyendo, mis queridos hermanos. Dice así, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Entonces, mis queridos hermanos, para nosotros establecer un justo juicio, primero tenemos que escuchar las dos versiones. Segundo, tiene que haber discernimiento, porque el discernimiento, como yo le digo, es diferenciar el bien del mal. Pero también hubo justicia. Pero vamos a irnos a lo que es juicio. Hubo justicia, pero vamos a irnos a lo que es un juicio. Un juicio es la facultad que tiene el hombre de diferenciar el bien del mal. Entonces vemos que el sabio Salomón pudo diferenciar de que una de estas mentía y la otra no, porque esta quería hacerle mal a la otra cuando dijo, ni para ti ni para mí. Oye, ninguna madre quiere que a su hijo lo mate. Entonces por eso hubo un juicio, hubo juicio aquí. Pero también hubo justicia, porque la justicia es respetar la verdad y dar a cada quien lo que merece. Salomón respetó la verdad y le dio a esta mujer su hijo vivo, porque en verdad ella se lo merecía, porque era su verdadera madre. Como vuelvo y le repito, nadie quiere que a su hijo lo mate. Pero también hubo equidad, porque la equidad es cualidad que mueve a cada quien a dar lo que se merece, pero sin exceder ni disminuir. Aquí hubo equidad. La equidad también es justicia, imparcialidad en un trato, en un reparto. La equidad es dar a cada quien lo que merece, ¿verdad? Pero sin exceder ni disminuir. Pero equidad también es tratar a una persona por igual. El rey Salomón las trató a las dos por igual, porque escuchó la versión de cada una. Por eso, cuando nosotros vayamos a establecer un justo juicio, debemos escuchar las dos versiones. Yo quiero poner un caso de la vida real también, quiero poner un caso aquí de la vida real. Un caso de Constantino. A lo mejor muchos de los que leemos, nos gusta leer, hemos escuchado este caso de Constantino. Resulta que este señor llamado Constantino, o Constantino el Grande, o Constantino I, tuvo su primera esposa y con ella tuvo un hijo. Luego toma una segunda esposa, pero no sabemos el motivo por el cual le toma esta segunda esposa. Si fue que se separaron o su primera esposa muere. La historia no nos revela eso. Pero sí nos dice la historia de que este joven, su primer hijo, tenía cargo grande en el gobierno. Pero la segunda mujer de Constantino, su segunda esposa, se llenó de envidia. Y luego le dice a Constantino que su hijo primogénito le había faltado de respeto, cosa que era totalmente mentira. Constantino viene y se enfurece y lo manda a matar. Pero él le dice a su padre, padre, escúchame, papá, escúchame. Constantino, lleno de ira, no escuchó la versión de su hijo. Su madre le dice, la madre de Constantino le dice
a su hijo, a Constantino. Escucha la versión de tu hijo, porque tu hijo fue educado dentro de buenos modales. Entonces viene él y investiga a su mujer y halló de que ésta decía mentira. Cuando Constantino manda un mensajero para detener la muerte de su hijo, ya era demasiado tarde, mis queridos hermanos. Ya lo habían matado. Entonces vemos, mis queridos hermanos, la consecuencia que trae cuando nosotros no escuchamos la versión. Nos llenamos de ira y por eso cometemos un acto de injusticia que jamás podrá ser reparado en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. La Biblia dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que da la mentira no escapará. Proverbios 19:5. Entonces, lo que quiere decir, no escapará, es que morirá. Esta mujer murió a causa de su mentira. Bueno, mis queridos hermanos, cuando nosotros vayamos a establecer un caso de justicia, mis queridos hermanos, tenemos que escuchar las dos versiones. Si nosotros no nos escuchamos las dos versiones, estamos cometiendo un acto de injusticia que jamás podrá ser reparado en nuestra vida. Entonces, como le decía, esta predicación la he titulado Escucha las dos versiones. ¿Pero qué versión? La versión en modo que tiene modo particular de narrar un suceso, pero en modo que tiene cada sujeto también de referir el mismo suceso. Vamos a tomar como ejemplo aquí, mis queridos hermanos, los 4 evangelios de Jesucristo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros podemos ver versiones diferentes, pero es el mismo suceso. Es el mismo suceso. Entonces yo quiero tomar un ejemplo de estos 4 libros para aclarar un poco más lo que es versión, que es modo que tiene un sujeto de referir el mismo suceso. Mateo lo refirió de una manera, Marco de otra, Lucas de otra y Juan de otra. O sea, aquí en estos libros podemos ver porciones diferentes. Pero yo quiero irme al libro de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado ante Pilato, los judíos dijeron que él pervertía la ciudad, que se negaba a pagar el impuesto al César, cosa que es totalmente mentira, porque Jesucristo dijo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En el mismo Mateo 17:27 podemos ver parte de esto. Unos versículos más arriba dice que nuestro Señor Jesucristo mandó a Pedro a que echara un anzuelo al mar, y en el primer pez que sacara, abriera la boca del pez y extrajera un estátero. Un estátero equivalía en ese tiempo a 4 dracmas. El dracma es una moneda griega que equivalía, como vuelvo y le repito, a 4 dracmas. Entonces nuestro Señor Jesucristo paga el impuesto de él y paga el impuesto de Pedro. Entonces vemos que esto es una terrible falsa. Entonces vamos a ver qué dice qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a irnos a Levítico 19:15. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Entonces la justicia tiene que ser por igual. Pero quiero irme, mis queridos hermanos, también a Juan. ¿Qué nos dice Juan? ¿Qué nos dice Juan? Porque nuestro Señor Jesucristo también aquí lo acusaron de una manera diferente. Cuando él fue llevado ante Pilato, Pilato dice: ¿qué acusación traen contra él? Ellos dijeron: si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Yo, investigando acerca de esta palabra, qué significado tenía, cuál era el motivo tan grande cuál era la ofensa tan grande de esta palabra, que mereció la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo, investigando acerca de esto, dice que malhechor hace referencia a todas aquellas acciones malas que se oponen al buen uso de la sociedad. Al buen uso de la sociedad. Al derecho de los ciudadanos y a la tranquilidad y el buen gobierno del Estado. Pero como todo malhechor delinque,
entonces quebranta la ley. Entonces solo de eso lo acusaban nuestro Señor Jesucristo, que ellos quebrantaban la ley. Entonces ya pudimos ver qué versión en modo que tiene un sujeto de referir el mismo suceso. Ya le dije que en Marcos hay porciones diferentes, en Mateo, en Lucas y en Juan. Entonces eso es lo que es versión. Pero ahora vamos a hablar seguidamente de otra cosa, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, mis queridos hermanos, en el libro de Juan, o en estos 4 libros, nosotros podemos apreciar que Pilato escuchó la acusación de los judíos, pero también escuchó la versión de nuestro Señor Jesucristo. Mas él no la respetó. Porque cuando Pilato le dice a los judíos que él no había hallado culpa en él, la Biblia relata de que él sabía que por envidia lo habían entregado a él. Entonces, él lo entrega a los soldados romanos, mas no respetó la versión de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ninguna culpa tenía. Claro, esto era de parte de Dios que esto sucediera, pero lo que yo quiero llegar al final de esta historia es que cuando nosotros escuchamos las 2 versiones y no las respetamos, cometemos un acto de injusticia que jamás podrá ser reparado en nuestra vida. Entonces yo quiero irme rapidito ahora a qué nos dice el libro, a qué nos dice Romanos 1:18, mis queridos hermanos, acerca de esto. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Se me fue Romano. Lo tenía aquí, pero bueno. Vamos a buscarlo con calma, mi querido hermano. Vamos a buscarlo aquí con calma. Ajá. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que en toda justicia nosotros debemos de ser imparcial, porque si no somos imparcial, la ira de Dios vendrá contra nosotros. Vamos a tomar otro ejemplo aquí en Romanos 2:3, a ver qué nos dice Romanos 2:3, mi querido hermano. Hay un título que dice así: el justo juicio de Dios. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, mi querido hermano. Cuando dice que tú escaparás del juicio de Dios, te está diciendo que ciertamente morirás. Entonces, mi querido hermano, vuelvo y repito, que para nosotros establecer un justo juicio debemos escuchar las 2 versiones. Pero cuando escuchamos las 2 versiones y no respetamos la verdad, también estamos cometiendo un acto de injusticia que jamás podrá ser reparado en nuestra vida. Aquí la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un caso de justicia. Vuelvo y repito, fue voluntad de Dios que esto sucediera. Bueno, mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Esto es todo por hoy y hasta otra próxima predicación.